La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Seguimos con el estudio de la carta de Daniel y vamos a estudiar el capítulo 6, pero no sin antes concluir con el capítulo anterior en relación a la palabra que aparece en la Biblia. La palabra es paras. Estoy hablando de Daniel 5:28, donde dice, le pusieron Pérez, tu reino fue rompido y es dado a medos y persas. La palabra que aparece es paras y quiere decir Persia. No sé por qué le pusieron Pérez. Me imagino que fue un error. La traducción correcta del griego al español es paras y es Persia, literalmente Persia. ¿Okay? Entonces el versículo dice, Persia, tu reino fue rompido y es dado a medos y persas. La palabra también es prak, afarsin, o sea, para romper en dos, quiere decir la palabra que fue escrita. Entonces, la corrección correcta es Persia. ¿Qué es lo que quiere decir? Entonces vamos a comenzar con Daniel 6. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dieran cuenta, para que el rey no fuera perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. El rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas, buscando ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Esto estaba escrito, hermanos, en relación. Esto es profecía para Cristo. Acuérdense, todo lo que los profetas hicieron es figura de Cristo, es simbólico de Cristo. Si ustedes estudian los evangelios, ustedes van a poder mirar ahí que siempre anduvieron, sobre todo los fariseos y los intérpretes de la ley, pero sobre todo los fariseos, andaban buscando siempre alguna razón, alguna forma para deshacerse de Jesús. Eventualmente encontraron una, y aquí está escrito. ¿Y cuál fue la forma? Cuando le preguntaron a Jesús, o sea, el sumo sacerdote, y él dijo que él era el Hijo de Dios. Esa fue la razón. La razón actual es por envidia. Fue por envidia. Aquí podemos ver que es por envidia. Entonces, los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, por envidia de Jesús, lo mandaron matar. Entonces, pero obviamente había un gobernante al que Dios había puesto en ese lugar, que era Poncio Pilatos. El César estaba en Roma, el César era el líder superior de todos,
pero en ese lugar, en esa comarca, era Poncio Pilato. En el norte, en Galilea, era Herodes, el gobernante. Entonces, ahí estaba escrito cómo iban a buscar razón para matar a Jesús. Aquí está en el libro de Daniel, pero está escrito en todos los profetas. Entonces, por envidia, acuérdense por qué, por envidia. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío. ¿Se acuerdan lo que dijeron los fariseos? Nuestro rey es el César. Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo. Si ustedes se fijan, hermanos, aquí es lo mismo que pasa con Nabucodonosor, lo mismo que con Beltasar. Son personas gobernantes, jueces, o sea, magistrados, príncipes, capitanes. Han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persa, o sea, de este mundo, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Obviamente Daniel ya sabía por qué, porque él tenía comunión con el Señor. Y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo hacía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Entonces, si ustedes se fijan, Daniel honraba al rey, porque dice Pablo, al rey hay que honrarlo. O sea, Jesús dijo: da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Aquí también está escrito. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto ordenase que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel, sosteniendo en cuenta, hermanos, que en lo único que nosotros no podemos hacer es dejar de tener esa comunión con nuestro Padre Dios por mandato de nadie. O sea, nosotros debemos de siempre honrar a nuestro Padre Dios, honrar a Cristo Jesús. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libra.
Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. O sea, ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Yo les voy a dejar de tarea ya para que lean sobre Darío. Hay otras escrituras en Esdras, en Zacarías. Preparen una pluma para darles versículos para que vayan y los lean. El Señor habla muy bien de Darío, del rey Darío, el rey persa. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, fíjense lo que dice: Oh rey, vive para siempre. ¿Se fija? Pablo usa parte de estas escrituras para escribir en Romanos 13, que les voy a leer un poquito acerca de lo que dice Pablo. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Aquí los leones, hermanos, son figura de los escribas y fariseos, pero también son figura de Satanás y sus demonios. O sea, Satanás y sus demonios obran en la mente y en los corazones de los escribas y fariseos. ¿Okay? Espiritualmente están activos, nuestra lucha es contra demonios, pero se manifiestan en personas. Ahora, esos demonios también se manifiestan cuando una persona niega el evangelio. Esos demonios se manifiestan eventualmente en las personas cuando se rechaza el evangelio, o cuando una persona se olvida de Cristo y regresa al mundo. ¿Okay? Entonces se alegró. Dice: viva el rey. Oh rey, yo no he hecho nada malo. Yo soy inocente, dice Daniel. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. También implica la muerte, así como estaba escrito también en Jonás. De igual forma, aquí también, la muerte no lo pudo retener. ¿Por qué? Porque confió en nuestro Padre Dios. Acuérdense que Jesús vino a manifestarse sobre todo como el Hijo de Dios. Como el Hijo de Dios. Nuestro Padre Dios, o sea que es un espíritu, estuvo en él. Entonces, cuando vemos al Hijo, vemos al Padre. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Se fijan cómo va. Cuando viene la bendición a un hombre, viene la bendición a toda la familia. Cuando viene la maldición contra un hombre, viene contra toda la familia. De ahí la importancia de estar en el Señor, hermanos. Porque la desobediencia afecta a tu esposa y a tus hijos. Ahora, por la obediencia de la esposa, poniendo la confianza en Cristo Jesús, el marido es santificado en la mujer siempre y cuando viva con ella. Si el marido se va,
pierde las bendiciones. Si los hijos reniegan de los padres cristianos, pierden las bendiciones. Si los padres reniegan de los hijos obedientes al Señor, los padres pierden las bendiciones. O sea, Dios bendice a los que lo honran. Pero también dice, el que se meta contra ti, se mete contra mí. Eso ya está escrito, hermanos. A Abraham le dijo, yo voy a estar contigo. Yo te protegeré. Yo soy tu escudo, Abraham. El que te bendiga va a ser bendecido. El que te maldiga, él va a recibir la maldición. Entonces hay que tener cuidado cuando se habla mal de un siervo de Dios, hermanos. O sea, no debemos de hablar mal de nadie. Si una persona rechaza a Jesús, que dice Pablo, a los de afuera los juzgará Dios. En la iglesia debemos de exhortar, edificar y consolar con la palabra de Dios. No creyendo que nosotros somos mejores que otras personas, pero cuando un hermano o una hermana no está amando dentro de la iglesia, es necesario llamarle la atención. Jesús dijo, si tu hermano peca contra ti, ve y ponte a cuentas con él. Si vas a traer una ofrenda, o sea, si vas a orar y en ese momento recibes en tu mente por el Espíritu Santo que hay un problema que tú tienes con un hermano o una hermana, ve primero antes de orar, antes de traer la ofrenda y ponte a cuentas con la persona. ¿Por qué? Porque Dios quiere que estés, o sea, el Señor dice, vamos a decir, Panchito se pelea con Panchita a las 5 de la tarde. La palabra de Dios dice que no se ponga el sol sin que antes se contenten. ¿Para qué? Para que se duerman en paz. No debe de pasar el día. Para nosotros el día. O sea, que no se ponga la noche sin que antes primero se contente. Es un mandamiento del Señor. O sea, eso debe de ser luego y luego. Entonces, algunas veces pensamos que andamos bien, pero el Espíritu Santo nos trae a la memoria el pecado donde estamos fallando y ¿qué tenemos que hacer? Resolverlo. Ponernos a cuentas con el hermano, con la hermana. Si Panchito va y se quiere reconciliar con su esposa y su esposa, o al revés, o Panchita quiere reconciliarse con su esposo y él le anda de orgulloso y no la perdona, no quiere ponerse, el Señor le toma en cuenta eso. El Señor le da tiempo para que se arrepienta. Si no se arrepiente, entonces eventualmente es castigado. Dios al que ama, disciplina. Entonces fueron echados sus hijos y sus mujeres y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces fíjense, por ahí hay una historia acerca de las personas, ¿verdad? Se habla, por ejemplo, hicieron una película, El Gladiador. Dentro de la película ahí pusieron personas que eran cristianas y los echaron al Coliseo para que se los tragaran los leones. Nada más que esas escenas no salieron. Eso solamente se puede observar si se mira toda la película completa sin que le hayan hecho cortes. Entonces, bíblicamente eso es una mentira. Un cristiano que tiene temor de Dios no es avergonzado. ¿Quiénes son los que son echados a los leones? Literalmente, a mí no me cabe la menor duda de que entre ellos había fariseos que negaron a Jesús. Literalmente que se los comieron los leones.
literalmente. ¿Por qué? O sea, si se comieron los leones, los que trajeron palabra en contra de Daniel, cuanto más al que entregó al Hijo de Dios. Entonces a mí no me cabe la menor duda de que ahí había fariseos, no cristianos, fariseos o falsos cristianos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblan ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Fíjense hermanos, fíjense, ¿ok? Hay una profecía de Daniel. Perdón, no de Daniel, de Joel. En relación a señales y prodigios. El sol se oscurecerá, la luna no dará su brillo. Fíjense cómo lo dice aquí Daniel 27. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Fíjense bien, hermanos, lo que está diciendo. Él salvó y libró a Daniel. Esas fueron las maravillas. Esas fueron las señales. Pero ¿por qué menciona en el cielo? Porque lo que pasa aquí en la tierra pasa también en el cielo, hermanos. En lo espiritual. Cuando nosotros hacemos una obra aquí, por ejemplo, a través del Espíritu Santo, cuando nosotros obedecemos, se puede ver físicamente aquí, pero también pasa en el cielo. Entonces, cuando se habla acerca de esta profecía se cumple precisamente con las señales y maravillas que hizo Jesús, hermano. Y de hecho, Pedro lo dice, Lucas lo escribe en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. O sea, como está escrito en el libro de Joel. Entonces hay gente que todavía está esperando que el sol se oscurezca y la luna no dé su brillo. Y hermanos, eso es simbólico. Es simbólico. Ahora, pasó literalmente también. Cuando Jesús murió, se oscureció el día. Literalmente. ¿Ok? Pero ¿qué quiere decir que se oscurece el día? Una persona, fíjense bien, nosotros tenemos un corazón de hombre, no de bestia, de hombre. Entonces recibimos el Evangelio, la palabra de Dios. El Señor nos llama para que tengamos la mente de Dios, la mente de Cristo. Pero si nosotros rechazamos la palabra de Dios una y otra vez, entonces, hasta 6 veces, entonces, y la seguimos rechazando, entonces recibimos la marca de la bestia. O sea, la incredulidad es la marca de la bestia. La incredulidad o la marca de la bestia, hermanos, es negar a Jesús. Negar a Jesús. Entonces, cuando una y otra vez, entonces una persona que recibe la marca de la bestia no puede dar buen fruto. Se muere sin Cristo. Cuando se muere y pasa por ese lugar,
o sea, se queda en este lugar, pero ya lo va a poder ver y va a poder ver el paraíso, que no está lejos. El paraíso no está lejos. Padre Abraham, dile a Lázaro que me dé agua. O sea, dile a Lázaro que me hable de Jesús. Eso es lo que le está diciendo. Le dice, no, Ramón, ¿por qué? Tú desechaste la palabra de Dios. Tú nunca quisiste ayudar a los pobres. Tú siempre tú y solo tú. Entonces, tú ya recibiste lo tuyo, tu recompensa. Tú te quedaste ahí. A Lázaro, puro sufrimiento. Entonces él sufrió, ahora él viene acá con nosotros. Entonces le dice, ve, manda a Lázaro y que le diga a mis hermanos, tengo 5 hermanos. Dice, allá tienen a los profetas. No le van a creer a los profetas. ¿Por qué dijo él eso? Porque él no le creyó a un profeta. Entonces dice, si va uno de los muertos, le van a creer. Y Abraham le dice, aunque se levante uno de los muertos, no le van a creer. Si va a creer, le van a creer a los profetas. Si no, aunque se levante uno de los muertos. La prueba está, hermanos, que cuando Jesús resucitó a Lázaro, al hermano de Marta y de María, algunos creyeron, pero los pachitas, los chismositos que trabajaban para los fariseos, dijeron, ándale, aquí ya hizo algo. Se fueron de chismosos con los fariseos. Fíjate que ya supuestamente ya resucitó ahí a Lázaro. Entonces ahí tramaron cómo matarlo. ¿Por qué? Porque los fariseos, tengan en cuenta, hermanos, que los fariseos, o sea, los que se enseñoreaban de las personas, vamos a decir los pastores de sus días, que se enseñoreaban de las personas y que tenían mandamientos de hombres. En la medida que ellos iban perdiendo sus seguidores, porque cada vez más y más seguían a Jesús, pues ahí les entraba la envidia. Les entraba la envidia, que es muy parecido a lo que está pasando ahorita. La Iglesia Católica se está quedando vacía. ¿Por qué? Pues precisamente por todas las cosas que están pasando. Falsa doctrina. Hay mucha maldad. No nomás en la Iglesia Católica. Pero como es vamos a decir, una organización mundial, ahorita ya está un plan macabro. ¿Para qué? Para traer desorden. ¿Por qué? Porque el Papa quiere traer a la gente una vez más, traer de nuevo a la Iglesia Católica. Tienen muchos paleros, tienen muchos... Pero acuérdense, hermanos, es Satanás el que hace esto. Entonces, que no es la primera vez que lo ha hecho. O sea, lo ha hecho una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Yo eso lo pude mirar cuando leí acerca de la Inquisición. Una persona que rechazaba el catolicismo, lo quemaban, lo mataban. No lo mataban los sacerdotes, pero el Papa estaba sobre el rey tenía la ley era obedezcan a lo que dice el Papa. Entonces, pues, si por ahí andaba un cristiano que no se quería someter a la autoridad del Papa, lo quemaban como hereje. A Martín Lutero lo querían quemar en la hoguera. Nada más que el rey de Alemania lo protegió. Ahora, ¿fue realmente el rey de Alemania el que lo protegió? La maldad más grande, hermanos, está en la iglesia. Está en la iglesia. Un ateo, una persona que es ateo, con un demonio tiene. O sea, simplemente no cree el evangelio. Ya está frito. Un cristiano
cuando recibe a Cristo Jesús y sus pecados son lavados con la sangre del Cordero, Jesús lo limpia de todo pecado y esa persona se regresa al mundo. ¿Qué dijo Jesús? Va a regresar el demonio, pero no viene solo, vienen 7 peores que él. Yo les digo, hermanos, yo lo veo, yo lo he visto, yo lo veo, lo escucho, lo he escuchado toda mi vida. La gente más malvada son personas cristianas que se olvidaron de Cristo. Son las más malvadas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Y algunas de esas personas no tienen 7 demonios o 8. Algunos tienen hasta 70 veces 7. Ahí ya estamos hablando hasta de lo peor, hermanos, de lo peor. En la iglesia está lo peor, de lo peor. Estoy hablando las personas hipócritas que no aman a Jesús. No estoy hablando de los verdaderos adoradores, sino de los falsos adoradores. Esas personas son malvadas. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, así lo dijo Jesús, hermano. Entonces, no todos los papas han sido malvados, pero cuando la maldad aumenta y llega al cielo, Cristo se manifiesta. Entonces, Él salva y libra. ¿Ok? ¿Quién salvó a Daniel? ¿Quién salvó a Zacarías? Fíjense, aquí es donde les voy a dar los versículos. Esdras, lean el capítulo 4, que está en 4:5. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Está en Esdras 5, en Esdras 6. Nehemías lo menciona en 12:22. Y también está en Ageo, en el Ageo 1:1 dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Pues aquí pueden ver todos los profetas que hubo, ¿verdad? Aquí está hablando ya. Acuérdense que está escrito en Jeremías que iban a estar sometidos 70 años. Entonces ya para ese tiempo, ¿cuántos años tenía Ageo? ¿Cuántos años tenía Daniel? ¿Cuántos años? Daniel obviamente ya era uno de los más ancianos. Fueron personas que algunos fueron llevados cautivos siendo niños, otros nacieron en Babilonia. Zacarías menciona, Zacarías 1:1. Zacarías 7 también menciona a Darío. Entonces vayan y lean eso. Ahora, en relación a los presidentes, a los gobernadores, Pablo dice en Romanos 13: sométase toda persona a las autoridades superiores. Ahora fíjense de quién está hablando. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien.
Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Esto que escribe Pablo a los romanos, hermano, aplica no solamente al presidente, los gobernadores, la policía, pero también aplica en la iglesia. Fíjense bien en relación a la iglesia. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Dios puso primeramente apóstoles, puso profetas, puso evangelistas, pastores, maestros. ¿Para qué? Para edificar la iglesia y para santificarla. Fíjense, ¿ok? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Quién escogió a los apóstoles? Fue Cristo. Lo sigue haciendo, hermanos. Todavía el Señor sigue escogiendo a sus discípulos. Y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, hay personas que ahorita que se oponen, siempre se han opuesto a las personas que puso el Señor. Cuando se rebelan, no se rebelan contra uno, se rebelan contra Dios. Una cosa es tener preguntas, preguntar. Ya, yo siempre lo digo, yo si no sé algo, pues no lo digo. No sé, simplemente si alguien me dice, hermano, ¿y esto qué quiere decir? Yo lo mero, yo digo, no sé, hermano, no sé, pero le voy a preguntar al Señor. Porque el Señor a mí, en lo personal, a mí me revela lo que no entiendo. Desde el principio así me lo dijo. Yo te voy a enseñar, o sea, el Espíritu de Cristo. Yo le hago preguntas y me contesta. Entonces, cuando uno comparte palabra de Dios, viene de Dios, no es de uno, hermanos, no es de uno. Ahora, el Espíritu mismo de la persona, ¿qué hace? Escudriña lo que uno predica, aún lo profundo de Dios. Ahora, pero ¿qué pasa si una persona no es simplemente llevada por el Espíritu de Dios, sino más bien por su propio entendimiento? Vamos a decir, porque esta persona es muy inteligente, a lo mejor tiene un coeficiente intelectual de un IQ de 200, y no, yo soy muy inteligente, deja ver qué quiere decir. No, hermanos, por muy inteligente que sea una persona, si no es por el Espíritu de Dios no lo puede entender. Le va a parecer locura. Por eso usualmente la gente que tiene maestrías y doctorados en la ciencia y hasta se mofan de Dios. ¿Por qué lo hacen? Porque según su entendimiento, porque son inteligentes en ciertas cosas, sin entender que en esas cosas que ellos tienen entendimiento, Dios les está hablando a través de eso. O sea, algo simple. Por ejemplo, por ahí hay un ateo, no voy a mencionar su nombre, es astrólogo y él es su pasión la astrología. Y él se mofa mucho de Dios. Él dice, no, esto es así, Dios no existe, eso es para gente ignorante, dice así. Pero en eso que él está observando, si él fuera sincero, si él fuera humilde, él diría, esto no se hizo solo. O sea, Dios habla a través de las estrellas, el Señor habla a través de la naturaleza. Por ahí hay un predicador también que dice, a ver, ¿tú piensas en la evolución o en la creación? No, pues yo en la evolución. Entonces le pregunta, ok, tú agarras un libro. Si tú agarras un libro y se encuentra un libro y tú dices, oye, ¿quién escribió esto? ¿Se escribió solo? ¿Dirías eso? No, pues no, alguien lo escribió. O sea, ¿quién va a poner letras? Bueno, entonces dice, ok, entonces el ADN se puso solo, o sea, ¿no está más bien ahí Dios hablándonos de que en realidad hay un Dios que escribió todo esto? Y hay gente que deduce, no, pues sí, en realidad sí, o sea, eso es lo más lógico.
Pero qué cega, qué ciega la mente de las personas. ¿Qué nos ciega? Porque esto es para todo ser humano. El orgullo, hermano. El orgullo. Si hay algo de lo que escribe Daniel es del orgullo. Primero el orgullo de Nabucodonosor, el orgullo de Beltasar, y ahora aquí el orgullo de los gobernadores. Tenían un puesto. O sea, ya tenían puesto. O sea, no cualquiera tiene un puesto de esos. Pero siempre viene la envidia, hermanos. Por envidia no vamos a... Entonces, el orgullo, yo siempre lo digo, hermanos. Nuestra prueba es el orgullo, hermanos. Y no siempre triunfamos. No siempre triunfamos. Pablo dice, no hago lo que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, miserable de mí. Ahora, Cristo es el que eventualmente separa eso de nosotros, hermanos. Ya Cristo lo hizo, ya Cristo murió por nosotros, nada más que ahorita es solamente en parte. Ya en Cristo Jesús podemos tener esa libertad en Él, en Él. Pero el Señor sabe, estamos aquí todavía en este mundo. Y Él dice, por ejemplo, a una iglesia, le dice, de las 7 iglesias, dice, yo sé que vives ahí donde está el trono de Satanás, pero perseveras buscándome, perseveras en mí. Entonces el Señor sabe que vivimos donde está el trono de Satanás, pero debemos de buscar siempre de Cristo todos los días, hermanos, todos los días. Entonces, ¿quieres pues no temer al Señor? Haz lo bueno y tendrás la paz. Honra a Cristo y ama a tu prójimo. Entonces fíjense lo que dice. Porque es servidor de Dios para tu bien. Es lo mismo que dice en la carta a los hebreos en relación, obedezcan a sus pastores. Es por tu propio bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. ¿Cuál es nuestra espada? La palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios. Cuando una persona se revela, ¿verdad? Yo uso la palabra de Dios para exhortar a las personas, para edificar o para consolar. Yo les decía de esta persona que está en una falsa doctrina, envanecido porque, por ejemplo, hay personas pentecostales que solamente usan camisas como estas con manga larga porque les han enseñado que no deben de andar en manga corta. Hagan de cuenta que son así como un poquito talibanes. Pero no solamente con las mujeres, sino también con los hombres. O sea, tienen que traer manga larga. O sea, como si por traer manga corta fuéramos menos santos. O si por usar manga larga somos más santos. Hermanos, eso es humano. Esos son mandamientos de hombres. Ahora, no vamos a andar encuerados ahí, obviamente. Y cada cultura, una es diferente de la otra. Por ejemplo, un musulmán que ha vivido en un lugar donde la vestimenta ya, por ejemplo, una persona en Afganistán, un hombre, un joven de Afganistán sale y llega a Europa, donde allí muchas mujeres va a la playa y las mujeres andan en bikini, se va a volver loco porque nunca ha mirado a una mujer en bikini. Se va a volver loco porque hay un choque de culturas. Una persona que nace aquí en Estados Unidos, más en Europa son más. Ahorita ya con los teléfonos, ya cualquier jovencito ha mirado pornografía. Pero a lo que voy es esto, hermanos. A nosotros no nos hace más santos el hecho de que nos vistamos. Hay pastores que se ofenden. ¿Cómo se sentirían ustedes? Por ejemplo, si un día alguno de ustedes me dice, hermano Luis, venga a compartir palabra acá
Aquí tenemos un estudio bíblico a la congregación donde yo me congrego y llego con sandalias, ¿me recibirían? Fíjense que yo uso corbata para que no sea un tropiezo, hermanos. Yo un día iba a hacer un video así, sin peinarme, así como me levanté en la mañana, sin lavarme la cara. Pero digo, no, la gente, o sea, eso sería como ponerle tropiezo. En todo caso, sería yo la persona que les iba a poner un tropiezo. ¿Por qué? Porque no iba a faltar alguno que dijera, nomás hermano, por lo menos báñese y cámbiese y peínese. Hermanos, si uno anda sin zapatos, si uno trae una camiseta, si ando sin peinar, si ando sin bañarme, pero ando predicando la palabra de Dios, ¿en qué voy a hacer menos? ¿O por qué voy a hacer más? Porque traigo un saco. Oh, más si traigo un tuxedo, y más si traigo un nombre ahí italiano, qué sé yo, francés, ahí de marca. Lo mandé a hacer a Nueva York ahí para que nada más yo use ese tuxedo. Eso es pura vanidad, hermanos. Es pura vanidad. Lo que nos hace, la vestimenta que nos hace, el vestido blanco que nos pone Jesús, hermanos, es su Santo Espíritu. Su palabra, su Santo Espíritu. Eso es lo que esa es la verdadera ropa que nos... Y es una ropa de rey, de príncipe. Porque acuérdense, porque hay una palabra que dice Rey de Reyes. Entonces, si es Rey de Reyes, está hablando de nosotros, hermanos. Señor de señores. Entonces, no se dejen llevar por palabras, por cosas de este mundo, hermanos. Acuérdense lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana. Los samaritanos adoran a Dios en el monte. Los judíos en el templo en Jerusalén. Dice, pero la hora viene y ya es cuando o sea, ya estaba Jesús. A Jesús ya había personas que lo adoraban. Ya es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. En la verdad, o sea, en Jesús estaba el Espíritu del Padre. Vienen unas personas, Señor, sánanos. Les dice, vayan y preséntense al templo, porque se tenían que presentar. Tenían lepra. Y mientras iban, fueron sanados. Pero solamente uno regresó y era idólatra. Regresó y adoró a Jesús. Digo, ¿qué no fueron 10? ¿Qué no fueron 10? Jesús no le dijo, no me adores, nomás adora al Padre. El Padre estaba en él. El Padre, esto se los han escondido, por ejemplo, a los testigos de Jehová. Está escrito, pero lo manipulan. O sea, por mandamientos de hombres. Entonces, no se dejen engañar, hermanos. Si ustedes tienen preguntas, o sea, si ustedes les piden un pescado, si sus hijos le dicen, papi, mami, ¿me puedes dar comidita? Ustedes le darían, si le piden un pescado, ¿ustedes le van a dar un escorpión a sus hijos? Si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, pídanle a nuestro Padre Dios y Él se los dará. Él se los dará, fíjense. Yo recuerdo por allá cuando tenía 10, 11 años. Yo le dije al Señor más de alguna vez, Señor, si es su voluntad, deme
Deme sabiduría, así como a Salomón. Cuando leí la historia de Salomón, yo pedí eso. Ahora yo la quería luego, ¿eh? Y no, se me olvidó. Resulta que el Señor me dio, la sabiduría está en el Espíritu Santo, hermano. El comienzo de la sabiduría es el temor de Dios. Fíjense bien. Cuando recibimos el Espíritu Santo por escuchar el Evangelio, recibimos la sabiduría. Porque el comienzo de la sabiduría, ¿dónde está? Cuando empezamos a tener los oídos espirituales. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Ahí está la sabiduría. Todos podemos obtener la sabiduría. Pero el Señor me dio palabra de ciencia, que era lo que verdaderamente yo le pedía al Señor, porque yo no sabía la diferencia de los dos. Y me lo dio a la edad de 40 y tantos años, hace como 12 años. Me dio palabra de ciencia. Yo la pedí cuando tenía 10, 11, 12 años, y el Señor me lo dio en su momento. En su momento. Entonces, si ustedes le piden al Señor, ahora si usted ya tiene 60, dicen, no, bueno, yo voy a tener 100. No, hermano, no funciona así. El Señor sabe cuándo. En todo caso es cuando estamos listos. Tenemos que pasar primeramente por las aguas turbias para poder llegar a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque carnalmente no podemos, hermanos. Todos, sin excepción, somos orgullosos. Todos. Ese es el pecado que entró en nosotros, o sea, el orgullo. Todos somos orgullosos. El que diga, yo no, hermano, ahí está tu orgullo. O sea, tú piensas que tú no. No, hermanos, todos somos orgullosos. Reconócete pecador. Y en la medida que te reconoces pecador, Jesús lo mismo lo dice. Señor, van dos al templo. Señor, te doy gracias que no soy como los católicos. Yo no le rezo a la Virgen de Guadalupe, ni a Santa Tomás, ni a Doña Panchita. Yo solamente a mi Padre. No soy como ellos, idólatras. Y hay uno que dice, Señor, esto lo digo para nuestros tiempos, hermanos. Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Ahí está, hermanos. Cuando se reconoce una persona, ¿quién es? Señor, ten piedad de mí, porque soy pecador. Es lo único que tienes que hacer. Al orgulloso, Dios lo mira de lejos. Dios no puede venir con una persona así, hermano. ¿Por qué? Porque si viene Dios con la persona, caemos muertos. Es por eso hay la necesidad de reconocer la sangre del Cordero que nos libra de los leones. Y hay un salmo que yo les quiero mencionar, que habla acerca de Salmo 57. Les voy a dar el versículo. Tengan en cuenta esto. David escribe Salmo 35. Dice, Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. ¿Acaso David lo perseguían los leones literalmente? No, hermanos, era Saúl. Saúl es figura de Satanás. El rey Saúl es figura de Satanás. Él fue ungido, pero desobedeció al Señor. Satanás era ungido, pero desobedeció al Señor. ¿Y qué hizo? Le quitó su trono y se lo dio a David. Y por eso Saúl buscaba siempre a David para matarlo. Entonces, de igual forma, Satanás tenía un puesto, el Señor se lo quita para dárselo a Jesús y por eso lo quiso matar. Pero la muerte no lo pudo retener. Entonces,
Los leones, hermanos, en nuestras vidas son las personas que nos persiguen, especialmente a los que nos quieren devorar. ¿Con qué? Con una falsa doctrina. Si nosotros perseveramos, hermanos, en Cristo Jesús, reconociéndote pecador y reconociendo que la única forma que somos justificados para con nuestro Padre Dios es a través del sacrificio de Cristo Jesús, o sea, es gratuitamente, permanecemos. Por eso yo les digo, cuando pensamos que somos mejores, fíjense bien, porque nos confesamos y vamos a misa y comulgamos, ahí ya andamos presumiendo. Falsa doctrina. Si pensamos que somos mejores porque hablamos en lenguas, falsa doctrina. Si pensamos que somos mejores porque nos vestimos bien, falsa doctrina. Si pensamos que somos mejores porque porque guardamos el sábado, falsa doctrina. Si pensamos que somos mejores porque nosotros sí conocemos a la verdad, porque nos lo manifestó el gran profeta Smith, o sea, en el caso de los Borbones, falsa doctrina. Reconózcanse pecadores, reconózcanse que tienen necesidad de un sacrificio. Ese es Cristo Jesús. Reconozcan que es gratuitamente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y la fe quiere decir recibimos el espíritu de la fe, el espíritu de Cristo, que ese espíritu es el autor y consumador de la fe. Eso debemos de ser guiados por el espíritu. ¿Okay? Entonces, si somos guiados por el espíritu, ningún león nos va a devorar, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor va delante de nosotros. La doctrina correcta es: reconózcanse pecadores, Cristo murió por ustedes, por todos nosotros, somos guiados por el Espíritu Santo y obedezcamos a lo que nos dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dice lo mismo que dice la palabra de Dios: honrar a Cristo, amar a nuestro prójimo. Si nosotros no queremos amar a nuestro prójimo, estamos entristeciendo, resistiendo al Espíritu Santo. Y una persona que resiste al Espíritu Santo una y otra vez y otra vez y otra vez, eventualmente recibe la marca de la bestia. Y cuando se recibe la marca de la bestia, pues andamos como burros sin entendimientos. O sea, no vamos a entender un simple versículo. Fíjense, con esto termino el capítulo. Fíjense, no puedes tener dos dioses: al Dios del dinero o a mí. O me sigues a mí o sigues al Dios del dinero. Ese versículo, que es tan simple, no lo entienden muchas bestias. ¿Por qué? Porque tienen la mente cauterizada, o tienen la mente, así como dicen Romanos 1. ¿Por qué? Porque por andar de presumidos que ellos sí cumplen la ley o mandamientos de hombres. Entonces, es gratis, la salvación es gratis, hermanos, es gratis. Cuando hacemos algo, también es gratis. O sea, la gracia es gratis también. Por ejemplo, yo reconozco que soy pecador, recibo el Espíritu Santo gratuitamente, ya soy salvo, ya soy justificado, ahora debo de dar fruto. Señor, yo soy pecador. Si el Señor me pide hacer algo, lo quiero hacer por mi cuenta, no puedo. Señor, entonces, ¿qué debo de hacer? Gozarme en el Señor. Señor, estoy siendo perseguido por amor a su nombre. Y ahí donde no puedo, que es lo que le dice a Pablo: Señor, aparta de mí esto, Señor. O sea, el mensajero de Satanás, y le dice:
bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces me gozaré en mis debilidades. Si tú eres débil en relación a las drogas, en relación al dinero, reconócete pecador. Señor, me encanta el dinero. Señor, no puedo vivir sin mi esposo Panchito o mi esposa Panchita. Señor, yo necesito de esto. Usted lo sabe, Señor, perdóneme. Reconócelo y entonces el Señor viene y te da la gracia para que puedas tener paz sin tu esposo, sin tu esposa. Yo lo he vivido, hermanos. Yo lo he vivido. Un día el Espíritu me dijo, llámale a tu esposa. Y yo como que, Señor, como que le llame a mi esposa, pues ni me tolera, llámale. Y yo decía, ajá, así como la chilindrina, ajá. Y bueno, le voy a hablar. El Señor me dijo, le tengo que hablar, o sea, aunque no me guste. Y no porque yo le tenga coraje o no me puede ver, me odia. Entonces yo le llamé y sí, en cuanto le llamé empezó hasta unas rayadas de madre ahí, cumplí. Bueno, Señor, no lo entiendo, pero usted me dijo, está bien. Eso fue en la tarde de un día. El siguiente día, y obviamente se siente feo cuando una persona te ofende, y te ofende sobre todo sin razón, ofendiéndote por cosas que, imagínense, por ejemplo, una mujer, ¿verdad? Que su esposo no la puede ver porque es una cualquiera, es una prostituta, porque andaba de esto, y la mujer nunca ni siquiera puso la mirada en un hombre, o sea, erróneamente, o sea, ¿cómo se siente una mujer cuando pues obvio se siente mal? Pues a quién le gusta eso, ni a los hombres nos gusta eso tampoco. Pero en la mañana, hermanos, yo andaba caminando entre las nubes. Yo tenía un gozo, una paz en el Señor que no se puede explicar. Yo le dije, Señor, y el Señor me trae a la memoria. ¿Quién te da más paz? ¿Quién te da más alegría? ¿Tu mujer o yo? Definitivamente usted, Padre. Esto es sobrenatural. No lo olvides. Claro que no, sí. Cuando nosotros amamos a nuestros hijos, amamos las personas que amamos, pero es en el Espíritu de Dios cuando podemos amar a nuestro Padre Dios. Y cuando hacemos eso por el Espíritu de Dios, en recompensa, entonces en parte sentimos lo que es ser amado de parte de Dios, hermano. Y eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Porque es sobrenatural. Yo como le digo a la gente, mira, yo te voy a decir cómo puedes tener felicidad en tu corazón. No lo puedes explicar. Pablo dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento esté con todos ustedes. Ese es un fruto del Espíritu. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.